Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en esta sesión con vosotros. Lo que vengo a contaros es cómo soluciones basadas en inteligencia artificial pueden ayudarnos a los consumidores a mejorar nuestra relación con las compañías. Perdón. Bien. En este sentido, hablamos de un tipo de soluciones como son los asistentes personales o los agentes virtuales o chatbot, como queréis llamarlo, que han generado mucha expectación de un tiempo a esta parte y que han generado expectación principalmente por dos puntos. Por un lado, por la capacidad que tienen este tipo de soluciones para incorporar conocimiento de sus usuarios, ¿vale? Y para automatizar tareas que son más o menos rutinarias. Y bueno, el hecho de que veamos la expectación que han generado es simplemente viendo la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este tipo de soluciones. Se habla que en el 2020 se va a llegar a 5.000 millones de dólares. En alguna información que aparece en los medios ya se habla que se han invertido ya 24.000 millones de dólares si incorporamos las compañías tecnológicas. Y bueno, se habla de algunos datos, como veis ahí, de que tareas rutinarias en el sector del asegurado y de los centros de atención al cliente se van a automatizar en torno a un 80%. Bien, en el momento en el que estamos se debe principalmente a, bueno, estamos en una revolución, como decíamos, como hemos oído en algunos ponentes anteriormente, y esa revolución implica cambios tanto a nivel social como a nivel empresarial como a nivel tecnológico, por supuesto. A nivel social no os voy a descubrir nada, estamos en un momento en el que estamos viviendo una era totalmente digital y se ha producido un cambio generacional en el consumo de información. Pero aún así, aunque las nuevas generaciones están acostumbradas a utilizar estos datos y a vivir en un medio digital, también nuestros mayores lo saben utilizar. Y seguramente vosotros comunicáis con vuestros padres a través de chat, de WhatsApp, por ejemplo, o están acostumbrados a utilizar las redes sociales o incluso son capaces de comprar en Amazon, ¿no? Pero realmente hay un cambio, no solamente en cómo consumimos esos datos, sino los canales que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Ahora vivimos en un entorno en el cual todo se hace a través del móvil y las aplicaciones que más consumimos son las aplicaciones de mensajería. Todos tendremos en torno a unos 20 o 30 aplicaciones móviles. Sin embargo, de las 4 o 5 que utilizamos, seguramente 2 sean aplicaciones de mensajería. Con lo cual, dirige mucho hacia dónde van estas soluciones en relación usuario o cliente y proveedor. Y además vivimos en un momento en el cual hay algo que es importante y es que los datos son importantes en un contexto determinado y hay un factor especialmente de impacto, ¿no?, que es la inmediatez. Cualquier canal que nos facilite la rápida y directa acceso a la información que necesitamos en un momento determinado va a posicionarse frente al resto de canales. Evidentemente, las compañías se han dado cuenta de ello y en cualquier estrategia empresarial el foco o el centro de esa estrategia está el cliente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a ese cliente para poder ofrecerle los servicios que demanda, ¿no? Y en ese sentido, los consumidores tenemos mucho que decir. Si nos preguntan qué es lo que esperamos los consumidores de nuestra relación con las compañías, pues aparecen algunos datos que ya reflejan cuáles son las soluciones que se van a posicionar. Es decir, buscamos personalización, buscamos una rapidez en la respuesta en el momento que yo lo deseo, ese concepto de inmediatez. Necesitamos o queremos que sea una experiencia amigable. Bien, en ese sentido, los agentes virtuales pueden ayudarnos, ¿no? Y todo esto no sería posible si evidentemente no tuviésemos un entorno tecnológico que nos proporcionase servicios que a las compañías que desarrollamos estas soluciones nos ayuden, ¿no? Y todas las grandes compañías de tecnología, estamos hablando de IBM, estamos hablando de Amazon, de Google, de Microsoft, han proporcionado o han invertido mucho en proporcionarnos plataformas cognitivas que nos ofrezcan servicios que ayuden a compañías como la nuestra, como la mía,
a desarrollar soluciones de una forma ágil y rápida. Evidentemente, hemos hablado que uno de los canales son las aplicaciones de mensajería y estas compañías han hecho mucho por incorporar estos elementos, ¿no? Y hablamos que en algunas noticias ha aparecido por los medios que Facebook Messenger creo que ya tiene 12.000 bots integrados en su sistema, ¿no?, de comunicación. Hasta ahora no hemos hablado de lo que es un chatbot o un asistente virtual o un agente virtual. He recogido estas 4 definiciones porque me parecen especialmente interesantes y definen bastante bien qué es lo que hacen este tipo de aplicaciones. Hablamos de que buscan generar una comunicación bidireccional en lenguaje natural, que para procesar esa información deben de interpretar un contexto y eso lo hacen utilizando procesos cognitivos similares a los que realmente aplicamos los seres humanos. Y para ello utilizamos inteligencia artificial. Y hay una definición que podéis encontrar en los medios en las cuales traslada el CEO de Microsoft, que habla que serán las nuevas aplicaciones. No creo que vayan a sustituir el resto de aplicaciones, pero sí es verdad que van a posicionarse como un frontend entre el cliente y la compañía bastante importante. Estábamos hablando que toda esta inteligencia implica un proceso cognitivo. Y el proceso cognitivo que generalmente siempre hacemos los seres humanos pasa por estas 3 fases, ¿no? Con el objetivo de, como os decía anteriormente, entender y contextualizar un conjunto de temas. Para ello tenemos que identificar el ítem o el tema que vamos a tratar. Vamos a identificar y detectar las entidades que participan. Si estamos hablando de un entorno asegurador, seguramente aparecerá la entidad póliza. Vamos a procesar y a orquestar ese diálogo. Y este quizás es el proceso o el punto más creativo y en el que las compañías pueden imprimir su marca con respecto a otras compañías que hablen de lo mismo. Y, en definitiva, a algo que buscamos en esa conexión, ¿no?, en esa interrelación, que es dar respuesta a lo que nos solicita el usuario. Y para ello, seguramente invocaremos procesos que ya están implementados en las compañías y, en muchos casos, que ya utilizan inteligencia artificial, como es buscar respuestas frecuentes, acceder a información, a ejecutar o acceder a modelos de decisión, modelos de machine learning, etc. Hemos hablado que este tipo de soluciones utilizan inteligencia artificial y hay diferentes disciplinas dentro de la inteligencia artificial que al final lo que me proporcionan son capacidades, primero, para entender el lenguaje natural, para entender o procesar un proceso de inteligencia similar al que tenemos los seres humanos, en el cual analizamos datos, interpretamos esos datos, proyectamos y al final tomamos decisiones. Esto es lo que proporciona una solución basada en inteligencia artificial dirigida a la asistencia virtual. Cuando pensamos en el diseño de un bot, tenemos 3 componentes principales. Por un lado, es una interfaz con la cual nos vamos a comunicar. Puede ser una aplicación de mensajería tipo Slack, tipo Telegram, tipo Facebook Messenger, por ejemplo. Puede ser un chat integrado en una aplicación web. Puede ser incluso otro bot. O pueden ser dispositivos IoT. Al final, este va a ser el lazo de comunicación para lanzar un proceso cognitivo que orquesta la invocación de diferentes servicios que generalmente están en el cloud, en la nube, y que nos permiten contextualizar esa información, intentar entender esa conversación y al final buscar esa respuesta, ¿dónde? En la parte del backend, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 3 puntos importantes que tenemos que identificar. Interfaz, el proceso de inteligencia a través de la orquestación y la integración con los sistemas de back office de las compañías. Evidentemente, toda solución, todo desarrollo de solución tiene riesgos y he querido remarcar estos 3 porque son especialmente interesantes, ¿no? Por un lado, la estimación de esfuerzo que es necesario para entrenar esos agentes.
y es, si queremos cumplir las expectativas que hemos generado con este tipo de soluciones, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta este punto. Por otro lado, la seguridad. Estamos hablando de que tratamos de información que es sensible. En muchos casos es una conversación, ¿no? Con lo cual se trabaja con información sensible, en el cual tenemos que cumplir toda la protección de datos que nos obliga la ley. Daros cuenta que viaja a través de la nube, con lo cual consumimos servicios que están externos a las compañías y este contexto de protección de datos tiene que tenerse en cuenta. Y por último, las expectativas que generan, ¿no? Para ello tenemos que definir unos objetivos claros para que podamos decidir un diseño adecuado, un desarrollo ajustado a esos objetivos y un plan de entrenamiento que se ajuste a esas expectativas. He querido recoger esta serie de ventajas porque son especialmente relevantes. Hemos hablado antes que uno de los intereses es captar información y automatizar procesos. Pero desde el punto de vista de la asistencia es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque utilizamos una interfaz sencilla. Todo el mundo estamos acostumbrados a conectarnos a través de un chat. Con lo cual, no tenemos que aprender cómo funciona esta nueva aplicación móvil o cómo funciona este nuevo portal. Todo el mundo sabemos hablar a través de un chat. Nos permite actuar de forma rápida y sencilla, inmediata, como hemos dicho antes, en un momento en el cual el valor de la rapidez y el contexto es especialmente importante, ¿no? Y eso que busca, lo que está produciendo es que se reduzcan el tiempo de espera que tiene un usuario desde que solicita una consulta hasta que se le da respuesta a esa consulta. Y hay casos en los cuales se llega a reducir el 99% el tiempo de espera que tiene un usuario en recibir una respuesta, ¿no? Es especialmente importante porque el resto de canales, los canales tradicionales, excepto el canal de telefonía, no es inmediato, es unidireccional. Desde el punto de vista de soporte, estamos hablando que son sistemas o agentes que tienen una actividad 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana, acostumbrados a una atención que generalmente está gestionada en un margen de tiempo, ¿no? Aparte, nos proporciona capacidades de escalabilidad que hasta ahora son difíciles de mantener. Todos aquellos que trabajáis en sectores en los cuales hay mucha estacionalidad, seguramente lo sufrís. Para poder dimensionar las capacidades en un momento determinado es especialmente crítico. Con estas herramientas, la escalabilidad viene de serie. Con lo cual, hay algo que es importante para las compañías y es que hay un gran ahorro de costes. Y no solamente hay un gran ahorro de costes, sino que además mejora la eficiencia del resto de canales. Los agentes virtuales vienen a incorporarse a esa multicanalidad, no vienen a eliminar el resto de canales. Y lo que mejora es la eficiencia operativa del resto de canales porque lo que buscamos es canalizar las consultas más rutinarias y sencillas que pueden gestionar estos sistemas. Otro punto importante es la participación. Hay sectores que son especialmente críticos, como el sector seguros, en los cuales la interacción que tenemos con las compañías generalmente es 1 o 2 veces al año, cuando tenemos un siniestro, una renovación, momentos especialmente críticos. Lo que se busca con estas soluciones es mejorar esa interrelación con las compañías y que de alguna forma les permita obtener información y conocer mucho más a su cliente. Y por último, y no menos importante, es el hecho de que utilizamos servicios que están en la nube y que proporcionan grandes compañías tecnológicas, el desarrollo y el mantenimiento son rápidos, con lo cual implican también en el coste. Bien, ¿en dónde se están utilizando? Evidentemente, todo el mundo tenemos un rechazo especialmente grande a interaccionar con una máquina, pero ese rechazo cada vez es menor. La barrera se está rompiendo y, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es algo que prácticamente está desapareciendo. Pero aún así, hay puntos críticos en los cuales no estamos dispuestos a que una máquina nos conteste. Es el caso, por ejemplo, de las reclamaciones complejas que tenemos con el sector público, los seguros, la banca, pero sí estamos dispuestos a que nos
respondan ante consultas sencillas, rápidas, que me faciliten esa gestión, incluso me recomienden productos, y es en donde se están focalizando las soluciones que se están implementando actualmente. Bien. Como podéis ver aquí, hay 3 áreas en las cuales se están dirigiendo este tipo de aplicaciones. Para incorporar un canal más, la multicanalidad, como os decía antes, para automatizar procesos rutinarios y sencillos que mejoren la operativa del resto de canales y para la captación de información y nos permita conocer mucho más el perfil del cliente y podamos ofrecerle los servicios que las compañías desean, ¿no? Y si vemos las áreas de negocio en las cuales se están desarrollando aplicaciones de este estilo, pues evidentemente marketing y ventas en el lanzamiento de productos es una de las áreas importantes, en la recomendación de productos o en la asistencia, por ejemplo, para las reservas, en procesos de negocio internos. Quizás ese es el punto en el que se han iniciado las aplicaciones de los asistentes virtuales. ¿Por qué? Porque el usuario interno tiene menos rechazo a este tipo de aplicaciones y se han incorporado como un canal para poder dar respuesta a la atención técnica pues, a procesos internos de las compañías. Y, por supuesto, a la atención al cliente, que es otra de las áreas en las que se espera que más impacto pueda tener. Bien, y ya termino. Simplemente quería poneros una serie de ejemplos. Podéis encontrar muchos más que están relacionados con lo que os he contado antes. Pues hay, pues North Face, por ejemplo, utiliza la plataforma de IBM Watson para proponer productos de familias, pues, por ejemplo, como cazadoras o pantalones, y preguntando quién se lo va a poner, dónde se lo va a poner y cuándo se lo va a poner, te propone una serie de productos. Hay empresas como Autodesk, que es una compañía que comercializa AutoCAD, que igual lo conocéis muchos que estéis aquí, que se utiliza para el diseño 3D y tiene un canal que ha incorporado para dar respuesta. Tienen aproximadamente unas 30.000 consultas mensuales y han hecho un bot que da respuesta a preguntas rutinarias, tales como activar el código de activación del producto o cómo puedo resolver incidencias en cuanto a la suscripción o los pagos. Y con ello ha reducido un 99% el tiempo de comunicación o de espera de ese usuario hacia sus necesidades, ¿no? Otro que quería poneros que es especialmente relevante y que, bueno, son los canales que se están utilizando por empresas de ocio y de turismo a través de las aplicaciones de mensajería y nos pueden ofrecer la oferta de servicios que lo hacen a través de un canal que hasta ahora no era utilizado. Y luego 2 ejemplos en los cuales estamos trabajando, uno para mejorar la asistencia al usuario interno que os decía antes en el sector seguros, para ayudarles en el proceso de suscripción de las pólizas, orientado a la formación o la asistencia a los usuarios internos como los mediadores o la red comercial. Y otro que veréis seguramente dentro de poco en los medios, que es un caso relacionado con la seguridad vial. Dentro de poco seguramente la DGT nos obligue a no poder salir del coche ante un incidente y para ello se están comercializando una serie de productos que son señalización lumínica en un momento crítico para las compañías, que es el área de siniestro. Y estamos desarrollando un bot en el cual va a activar esa relación con las aseguradoras para mejorar esa percepción del asegurado en un momento especialmente crítico. Muchas gracias. Chao.